Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Edson Ernesto López Rodríguez. Soy alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Y hago este video con el fin de exponer el trabajo final para la instrucción de anatomía. La materia está dada por el Dr. Juan Alberto Garza Hernández y por el Dr. Luis Mario Aragón Sánchez. Soy Edson, de primer semestre de la sección A. Adelante. Dicho esto, expondré acerca de la anatomía del nervio radial, qué es lo que inerva, cómo funciona y sus ramos. Espero que lo disfruten y sea de su agrado. Bueno, para empezar estamos viendo una vista anterior del cuerpo humano por la vista lateral derecha. En cuanto hablaremos un poco de plexo braquial para luego ya irnos más a fondo en el nervio radial. Bueno, tenemos que el plexo braquial es un plexo somático formado por ramos anteriores de los nervios raquídeos de C5 a T1. Se origina en el cuello y este plexo se dirige al latero inferior sobre la primera costilla para luego entrar a la axila. Este plexo lo podemos separar en varias porciones, en raíces, troncos y fascículos, y también sus divisiones. Las raíces ya mencionadas, de C5 a T1, estas se encuentran en el triángulo posterior del cuello, entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Estas también las podemos encontrar superior y posterior a la arteria subclavia. Como estamos viendo la vista lateral derecha, pues esta subclavia es rama del tronco brachiocefálico, que es rama directa de la arteria aorta. ¿Y qué es lo importante de la subclavia? Bueno, lo importante es que pasando el borde lateral de la primera costilla pasa a ser axilar, y pasando el borde inferior del redondo mayor ya pasa a ser arteria braquial. Entonces tenemos los troncos que se originan de las raíces y pasan lateral a la primera costilla. Tenemos las divisiones, que cada tronco tiene divisiones tanto anteriores como posteriores. Tenemos tres divisiones anteriores del plexo braquial, estas se encargan de inervar el compartimento anterior del brazo y del antebrazo. Tres divisiones posteriores encargadas de inervar el compartimento posterior del brazo y del antebrazo. Y por último tenemos a los fascículos, que estos se originan de las divisiones, y tenemos uno medial, uno posterior y uno lateral. Dicho esto, ahora sí podemos enfocarnos ya más a fondo en el nervio radial. Y bueno, este nervio se origina del fascículo posterior, que está formado por la unión de las tres divisiones posteriores, el cual, como ya mencionamos, este recibe aportaciones de todas las raíces del plexo braquial, de C5 a T1. Este se encuentra posterior a la arteria axilar, si tomamos como referencia esta. Y bueno, este nervio ya en la porción axilar, en la fosa axilar, entra a la fosa axilar, en cual a sus límites tenemos que la entrada es el borde lateral de la primera costilla. Lateral tenemos el surco intertubercular en la diáfisis del húmero, medial el músculo serrato anterior, inferior la piel de la axila, la apertura del brazo, posterior el músculo redondo mayor, y anterior tenemos el músculo pectoral mayor y menor. Y bueno, lo importante de esta fosa es que al llegar aquí el nervio radial se dirige hacia la parte posterior del brazo para pasar directamente al triángulo húmero-tricipital o de Avelino Gutiérrez. Bueno, ahora sí, luego de que este nervio radial se ha dirigido hacia la parte posterior del brazo, vamos a encontrar el triángulo húmero-tricipital. Pero para empezar, estamos viendo una vista posterior del brazo derecho, en donde el triángulo a estudiar es este. Sus límites tenemos que superior, tenemos el borde inferior del redondo mayor, lateral la diáfisis del húmero y medial la cabeza larga del tríceps braquial. Este nervio está acompañado de la arteria braquial profunda, la cual es rama de la arteria braquial, y que esta a nivel ya más inferior se va a encargar de dar un ramo colateral radial y un ramo colateral medial. Estos se siguen dirigiendo hacia inferior
tanto el nervio radial como la arteria braquial profunda, y ya en la superficie posterior del húmero los vamos a encontrar situados en el surco para el nervio radial, o también conocido como el canal de torsión, que esto se encuentra en la porción más posterior y un poco lateral del húmero. En este punto es importante, ya que aquí el nervio empieza a soltar pequeños ramos cutáneos y motores. El principal nervio motor que suelta es para el músculo tríceps, que este es un músculo voluminoso, alargado y potente, ya que es el principal extensor del brazo. En cuanto a su origen, su cabeza larga la tenemos que está dada en el tubérculo infraglenoideo, que este se encuentra inferior a la cavidad glenoidea. Lateral tenemos que se encuentra encima del surco del nervio radial, perdón, encima del surco del nervio radial. Y medial tenemos que se inserta debajo del surco para el nervio radial. En cuanto a su inserción, tenemos que se inserta en la parte superior del olecrano y su irrigación está dada por la arteria braquial profunda. En cuanto a sus ramos cutáneos, tenemos que se van a originar tres muy importantes. Un nervio cutáneo braquial lateral inferior, que este se origina a nivel del surco del nervio radial, perfora el tríceps y también perfora la fascia braquial y inerva la parte o la piel inferolateral y posterior del brazo, que es este que tenemos aquí, este pequeño nervio. Tenemos un nervio cutáneo braquial posterior y uno cutáneo antebraquial posterior, que estos, como su nombre lo dicen, pues van a inervar parte posterior del brazo y del antebrazo. De igual manera perforan el tríceps y perforan la fascia braquial para llegar a la piel. Luego de esto ya tenemos que en el tercio inferior del brazo este nervio radial junto con el ramo colateral radial de la arteria braquial profunda pasan ligeramente hacia anterior, perforando el tabique intermuscular lateral, que es este que está aquí, para llegar al compartimento anterior del brazo, anterior al epicóndilo lateral, donde el ramo colateral radial se anastomosa con la arteria recurrente radial, que es esta rama de la arteria radial. El nervio tenemos que sigue descendiendo y llega a la articulación del codo. Bueno, en esta imagen simplemente lo puse para representar los sitios inervados por los nervios que soltó este nervio radial. En cuanto a esta parte la tenemos que está dada por el nervio cutáneo posterior, nervio cutáneo antebraquial y por el nervio cutáneo lateral inferior. Esto por la parte posterior. Por la parte anterior, esta pequeña porción está inervada por el nervio cutáneo lateral inferior. Bueno, estamos viendo una vista anterior del antebrazo derecho. Y bueno, lo ya mencionado, lo más importante es que este nervio radial se dirige hacia la parte anterior del antebrazo, pasando por delante del epicóndilo lateral y también de la articulación del codo. Entonces, en este nivel ya más inferior lo vamos a encontrar en la fosa del codo, también conocida como la fosa cubital, que esto en cuanto a sus límites tenemos que lateral está el músculo braquiorradial, en su parte medial está dada por el músculo pronador redondo y en la parte superior está dada por una línea imaginaria que se forma entre el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. En este punto también es importante, ya que va a estar acompañado de la arteria radial, la cual es rama de la arteria braquial, que esta da también una rama cubital. Entonces, también para un mejor estudio, este fosa la podemos dividir en un surco bicipital medial y en un surco bicipital lateral, el cual nosotros pues, nos vamos a centrar en el surco bicipital lateral, ya que en este es por donde nuestro nervio pasa, ya que pasa paralelo al músculo braquiorradial. Y esto es importante debido a que en este punto da ramos colaterales para el músculo braquiorradial y para el músculo extensor radial largo del carpo, el cual el músculo braquiorradial es este que se encuentra aquí, señalado con las líneas verdes, y que su origen
está en la cresta supracondilia lateral del húmero, su inserción está en la apófisis estiloides del radio y su irrigación está, vaya por la parte superior, por la arteria recurrente radial, que es rama de la arteria radial, y por abajo, por la arteria radial. Ahora en esta imagen estamos viendo una vista posterior del antebrazo derecho, en el cual vamos a ver el músculo extensor radial largo del carpo, que es este que se encuentra aquí, señalado con las líneas verdes. Y bueno, este músculo tiene su origen en la cresta supracondilia lateral del húmero, su inserción en la superficie dorsal de la base del segundo metacarpiano y su irrigación está dada por la arteria recurrente radial anterior. Estamos viendo una vista anterior del antebrazo derecho, en el cual luego de que este nervio radial haya ofrecido inervación tanto al músculo brachiorradial como al extensor radial largo del carpo, este nervio radial se bifurca a nivel de la fosa del codo en un ramo superficial que es anterior y sensitivo, este que está aquí, y en un ramo profundo, que este es posterior y motor. Y bueno, nos vamos a centrar en este momento en el ramo profundo, que ¿qué es lo que va a suceder? Sale del surco bicipital lateral, se dirige en sentido posterolateral y en este punto este nervio se encarga de dar inervación a los músculos del compartimento posterior del antebrazo, tanto extensores como abductores. Y bueno, los cuales los músculos los mencionaré y los dividiremos en un plano profundo y superficial. En esta imagen estamos viendo una vista posterior del antebrazo derecho, en el cual nos vamos a centrar en los músculos situados en esta porción. Los podemos dividir en dos porciones, una superficial y una profunda. En este caso vamos con los músculos del compartimento profundo, los cuales estos son músculos largos y anchos, en los cuales vamos a encontrar un músculo supinador, que es el que está señalado con la flecha negra, que su origen lo tiene tiene dos orígenes, uno superficial y uno profundo. En cuanto a su origen superficial, se encuentra en el epicóndilo lateral del húmero. La profunda se encuentra en la cresta del músculo supinador del cúbito y su inserción se encuentra en la superficie lateral del radio. La irrigación está dada por la arteria interósea posterior, la cual esta pasa entre la membrana interósea, es rama directa de la arteria interósea común, rama de la arteria cubital. Esto es importante ya que irriga la mayor parte de los músculos del compartimento posterior. Y otro punto importante es que el nervio profundo, al pasar entre las dos porciones del músculo supinador, continúa como nervio interóseo posterior. Luego, dicho esto, tenemos el músculo abductor largo, que es el que se encuentra señalado con la flecha amarilla. Tiene su origen en las superficies posteriores del cúbito y del radio y se inserta en la cara lateral del primer metacarpiano. Tenemos el extensor corto del pulgar, está señalado con la flecha azul. Su origen lo tiene en la superficie posterior del radio y su inserción está dada en la superficie dorsal de la falange proximal del dedo pulgar. Tenemos el extensor largo del pulgar con la flecha de color rojo. Este tiene su origen en la superficie posterior del cúbito y su inserción en la superficie dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Tenemos al extensor del índice, que está señalado con la flecha verde. Su origen está en la superficie posterior del cúbito y su inserción está en el tendón extensor del dedo índice. Bueno, ahora una imagen de una vista posterior del antebrazo derecho, pero ahora con los músculos del plano superficial, el cual estos son músculos largos y un poco anchos. Tenemos al músculo extensor de los dedos, que está con la flecha de negro. Este tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, su inserción en los 4 tendones que se insertan a través de un pequeño capuchón que es extensor en la cara dorsal de las bases de las falanges media y distal.
del dedo índice, medio, anular y meñique, y su irrigación está por la arteria interósea posterior. El extensor del dedo meñique, que está con la flecha azul, su origen lo encontramos en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción en el capuchón dorsal del dedo meñique. El extensor cubital del carpo, con la flecha verde, tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción se encuentra en la base del quinto metacarpiano. El extensor radial corto del carpo, que se encuentra con la flecha amarilla, su origen lo tenemos en el epicóndilo lateral del húmero, su inserción en la base dorsal del segundo y tercer metacarpiano y su irrigación está dada por la arteria recurrente radial. El músculo anconio, que está con la flecha naranja, su origen está dado en el epicóndilo lateral del húmero, su inserción la tiene en el olecranon y pues este es un músculo más pequeño y triangular y su irrigación está dada por la arteria braquial profunda. Bueno, estamos viendo una vista anterior del antebrazo derecho. Ya mencionamos los aspectos importantes del ramo profundo. Ahora le toca el ramo superficial, cual sabemos que este es un ramo sensitivo y se encuentra anterior con respecto al ramo profundo. Este nervio junto con la arteria radial desciende por el borde anterior del músculo braquiorradial, paralelo a este obviamente, y ya en el tercio inferior del antebrazo pasa entre el músculo braquiorradial y el músculo extensor radial del carpo. Pero antes de esto, pues llega una estructura muy importante clínicamente, la cual mencionaré en la siguiente diapositiva. Estamos viendo una vista anterior de una mano izquierda y como mencionábamos, la estructura importante que vamos a encontrar en el recorrido tanto del ramo superficial del nervio radial junto con la arteria radial es la tabaquera anatómica, la cual está entre sus límites. Tenemos que lateral encontramos al abductor largo y extensor corto del pulgar. Medial encontramos al extensor, al tendón del extensor largo del pulgar. Y en cuanto a su suelo tenemos al hueso escafoides y al hueso trapecio. Su contenido, ya mencionado, arteria radial y ramo superficial del nervio radial. Esto es muy importante debido a que en este punto esta tabaquera permite al médico explorar el hueso para valorar la presencia de alguna fractura en esta zona. Estamos viendo una vista posterior de la mano derecha. En cuanto luego de esta estructura importante de la tabaquera anatómica, el nervio sigue su camino y perfora la fascia braquial para luego hacerse subcutáneo, alcanzando el dorso de la mano, proporcionando ramos terminales, uno lateral, uno intermedio y uno por su parte medial, que estos se van a encargar de dar inervación sensitiva en el dorso de la mano, en el dedo pulgar, índice medio y la mitad lateral del dedo anular. Bueno, en cuanto a las zonas inervadas por este nervio superficial, como ya mencionamos, tenemos que se encuentra en la parte dorsal de la mano, que inerva parte del dedo pulgar, índice, del dedo medio y la mitad del dedo anular, esto por la parte posterior. Por la parte anterior vemos que solo inerva una pequeña porción en la parte anterior del dedo pulgar. Por último, tenemos que en caso de alguna lesión del nervio radial, esto puede afectar la pérdida de las funciones de los músculos de forma permanente o temporal. La lesión más común del nervio radial la encontramos a nivel del húmero, que en caso de alguna fractura a nivel de la diáfisis, el nervio se estira o se secciona, por lo que el paciente presenta o puede presentar la famosa mano caída, muñeca caída o mano en péndulo, que esto es debido a la denervación de los músculos extensores y también presenta falta de sensibilidad en el dorso de la mano.
Bueno, llegamos a la parte final del video y en este punto les quiero decir que muchas gracias. Gracias por su atención. Espero que lo hayan disfrutado, que haya quedado claro y que se la pasen muy bien. De nuevo, gracias por ver este video. Soy Edson y nos vemos en la próxima. Gracias.